Muy bien, jóvenes, vamos a continuar aquí en los elementos del circuito de la comunicación. Como ya los vimos, es el emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. También está la retroalimentación y el ruido, que son elementos que no permiten que se dé la comunicación, el ruido. La retroalimentación es cuando el receptor se convierte nuevamente en emisor y regresa el mensaje para ver si se está comprendiendo al emisor, que a su vez se convierte ahora en receptor. Y aquí tenemos la definición de los conceptos. Emisor, enunciador es quien expresa alguna información, por ejemplo, un maestro dando su clase, un poeta declamando un poema, un youtuber hablando en su streaming. El receptor o enunciatario es quien recibe el mensaje y lo interpreta, por ejemplo, el alumno escuchando la clase de su maestro, el público que escucha al poeta declamando un poema, los seguidores del youtuber viendo y escuchando su streaming. El mensaje es lo que expresa el emisor, puede ser una idea, un concepto, un sentimiento, una emoción. Algunos ejemplos son lo expuesto por el profesor en su clase, el poema declamado por el poeta y el streaming o el video del youtuber. Y el contexto es todo lo que rodea al emisor y al receptor, el momento que está la comunicación, los lugares donde se encuentran, la situación que viven y los temas sobre los que hablan, es decir, las circunstancias tanto físicas, culturales, históricas y sociales en las que se produce el mensaje, para que esté contextualizado, esto es, que esté ubicado el mensaje en un tiempo, forma, momento, persona y lugar de acuerdo a la situación o contexto. Ejemplos de contextos. Por ejemplo, si leemos una novela del autor Juan Rulfo sobre la Revolución Mexicana, debemos nosotros hacer el ejercicio imaginario para situarnos en la época en que se suscitan los hechos en la Revolución Mexicana y conocer la etapa histórica para comprender totalmente las situaciones que se manejan en dicha obra. Otro ejemplo es un poema que resulta necesario eh, conocer la época en que se escribió y las circunstancias en que fue escrito para a veces comprender el contexto que está expresando el mensaje el autor, aunque la interpretación depende muchas veces de las circunstancias de quien lo lee, de quien lo recibe, del receptor y de su estado emocional. Código es el sistema de signos empleados por el enunciador para estructurar su mensaje que debe ser conocido por el receptor para entenderlo, es decir, el lenguaje. El código más empleado por los involucrados en un proceso comunicativo es la lengua oral o escrita, aunque también existen otros que no utilizan precisamente palabras, sino dibujos, colores, barras, puntos, luces, movimientos, etc. Por ejemplo, las señales no vitales, viales, perdón, el sistema de escritura braille para ciegos y el código de señas que utilizan los sordomudos. El canal se llama así al medio por el cual se ponen en contacto el emisor y el receptor, por ejemplo, la voz, los gestos, los movimientos corporales, así como el teléfono, el correo electrónico, la televisión, el micrófono o un altavoz, entre otros. Todos los mensajes orales y escritos son importantes para su emisor y se expresan con un propósito, es decir, tienen la intención comunicativa de dar a conocer un suceso o una emoción, convencer, obtener un favor o realizar una actividad. Eso tiene que ver con la intención comunicativa. Cada vez que hablamos o escribimos lo hacemos con cierta finalidad. Al receptor le corresponde identificar la intención comunicativa de su emisor, pues así podrá interpretar mejor el mensaje y dar una respuesta más rápida y clara. Pasamos al tema que por ahí faltó ver, que son las funciones del lenguaje. Al hablar o escribir lo hacemos respondiendo a diferentes necesidades y contextos, es decir, el emisor asume diversas actitudes en el momento de la comunicación y de eso depende el tono de voz. La construcción sintáctica, es decir, cómo organiza la oración, el tipo de vocablos, la elección de las palabras y enunciados empleados, así como el tema del cual se habla, la emoción que se imprime el mensaje, etc. De aquí que la lengua tenga varias finalidades o funciones que muestran cómo se emplea para convencer, aclarar, informar, preguntar, dar órdenes, expresar estados de ánimo y emociones, iniciar o mantener la comunicación o finalizarla, etc. Tales funciones se relacionan directamente con cada uno de los elementos del circuito de comunicación, como el emisor, el receptor, el mensaje mismo, el código, el contexto y el canal. Y aquí tenemos las 6 funciones del lenguaje. La función emotiva o expresiva. El emisor pone de manifiesto sus estados de ánimo, emociones y todo aquello que se expresa en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? El yo. Por ejemplo, qué gusto me da
me da estar aquí. Hace tiempo que no he disfrutado de un paisaje tan hermoso. La segunda es la función conativa o persuasiva. Dice, el emisor busca una respuesta del receptor, ya sea oral, escrita o conductual. Ejemplos, el lenguaje publicitario, los comerciales, el discurso político, el discurso religioso, las campañas antidrogas, de limpieza, de ayuda social. Esta función también ha sido llamada apelativa, conativa, persuasiva o apelativa. Vamos con la siguiente función, que es la función referencial o informativa. En esta el emisor externa datos sobre el contexto en el cual se encuentra y que pueden ser observados y comprobados. Se dice que también expresa información real o verdadera o que se puede comprobar en la realidad. Esta función la encontramos en los textos científicos, las noticias, los reportajes, las monografías, las conferencias, la información de las clases y la que ofrecen los libros de la escuela, etc. Pasamos a una de las más complicadas, que es la función metalingüística. Dice, tiene relación con el código empleado para comunicarse, así como sus reglas. Esta función se usa para aclarar significados con el fin de que el receptor entienda el mensaje. Se presenta, por ejemplo, en la explicación de los profesores y en las definiciones de los diccionarios. Esto tiene que ver con todo lo que tenga que ver con los lenguajes, sus significados y sus reglas. Seguimos con la función fática o de contacto. La encontramos en las expresiones que ponen en contacto al emisor y al receptor en cualquier lugar. Por ejemplo, las frases de saludo y de despedida, las preguntas, por ejemplo, hola, nos vemos, cuánto cuesta, así como aquellos sonidos o frases que indican que se mantiene, abre o cierra la comunicación y se notan más en una conversación de teléfono. Ajá, sí, Entonces, la función fática de contacto es aquella que se manifiesta en oraciones o enunciados o frases que inician, continúan o prolongan o terminan una comunicación. Y por último tenemos la función poética o literaria. En esta el emisor busca expresar su mensaje con fines estéticos, artísticos, bellos, originales y creativos. Incluso el que habla o escribe en un lenguaje connotativo que altera el sentido real de las palabras, por ejemplo, los poemas, las canciones, los refranes, las coplas, los piropos, etc. Por lo general, las funciones del lenguaje no se presentan separadas como únicas en un texto. Puede haber en un texto una o dos o más funciones del lenguaje. Por ejemplo, en un poema siempre va a predominar la función poética, pero también puede coexistir la función emotiva o hasta la informativa. Y esto es por el momento. Gracias.